Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy, semana 8 ya de este estudio que hemos venido teniendo acerca de las doctrinas esenciales o básicas que todo creyente debe saber. Después de esta introducción, iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Una vez más, aquí estamos hoy viernes, semana 8, doctrinas básicas, doctrinas cristianas básicas, todo aquello que el cristiano debe saber. Así que si no lo sabías, aquí estamos aprendiéndolo juntos, ¿ok? El día de hoy continuamos. La semana pasada nosotros iniciamos con las doctrinas del Espíritu Santo. El día de hoy es la segunda parte de las doctrinas del Espíritu Santo, ¿ok? Estaremos viendo la morada del Espíritu Santo, que somos nosotros, y el sello, la santificación y los dones espirituales, ¿no? Y el deseo de esto, mis hermanos, de que podamos nosotros como creyentes, como discípulos, poder entender la obra continua del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él habita en ti, mi hermano. Él también te va transformando poco a poco, pero también te equipa para el servicio. Así que el día de hoy, morada y sello, santificación y dones espirituales. La morada y sello del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña en cuanto a eso? Bueno, la morada del Espíritu Santo significa que Dios, porque recuerda que el Espíritu Santo es Dios, vive permanentemente dentro de ti como creyente, desde el momento de tu salvación. El sello del Espíritu Santo es la marca divina que garantiza que perteneces a Dios y que la salvación, la tuya y la mía, está segura. ¿Por qué? El sello es la garantía de esa salvación. Así que es muy importante que tú y yo sepamos estas cosas, ¿no? Vamos a ir a algunos pasajes bíblicos. 1 Corintios 6, 19. Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que necesites para sacar el máximo provecho de este estudio que estamos teniendo nosotros el día de hoy, ¿no? Vas a escribir, vas a subrayar mucho, así que espero que tengas lo necesario. Y recuerda, puedes ponerle pausa al video y poder tomarte el tiempo para hacer tus anotaciones, o si tú eres de los que marcan en su Biblia, bueno, tremendo, ¿no? Muy bien, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis? Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ok? Dice, el cual, hablando del Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y de ahí hace esta afirmación, que no sois vuestros. En otras palabras, tú, mi hermano y yo, no nos mandamos solos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor, ¿no? Pero en cuanto a esta verdad que estamos aprendiendo, de que el Espíritu Santo mora en el creyente, el pasaje acá nos dice, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y nuestro cuerpo viene a convertirse en un templo, en el templo del Espíritu de Dios. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí hay una afirmación, aunque este pasaje nos presenta un aspecto hasta cierto sentido negativo, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, no es de él. Pero ¿qué pasa con el que sí tiene el Espíritu de Cristo? Bueno, es creyente, ¿no? Pero la afirmación que nos da aquí Pablo es el que escribe también esta carta a los romanos, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hablando de que somos morada. Nosotros vivimos según el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Y como mora en nosotros, le pertenecemos nosotros a Cristo, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice el pasaje. Bueno, el Espíritu Santo mora en el creyente. Vamos a ir a Juan, el Evangelio, capítulo 14, versículo 16 y 17. Este es Jesucristo hablándole a los discípulos y dice esto: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador,
Consolador, recuerdas que anteriormente habíamos hablado, lo que quiere decir es el que camina al lado para ayudar. O sea que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo y nos ayuda. Ok, eso es lo que quiere decir consolador. Dice, bueno, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La promesa, recuerdas que para este tiempo el Espíritu Santo no había bajado. Esto sucede en Pentecostés. Aquí estamos en el Evangelio de Juan y lo que Jesucristo está haciendo la promesa es de que estará en vosotros, ¿no? Y habla de hacer morada. Así que Juan, Jesucristo mismo es el que está hablando de esto. Está diciendo de que el Espíritu Santo mora en el creyente y no es momentáneamente, sino que dice que dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero mira lo que decía el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y de qué forma va a estar con nosotros para siempre? Morando en nosotros. Esto es importante, mi hermano, porque por ahí algunos dicen de que el Espíritu Santo sale de las personas, se aleja de las personas, que el Espíritu Santo llega a una persona pero de pronto se va. No es lo que la Biblia está diciendo, porque Jesucristo aquí está haciendo la promesa de que estaría para siempre. Así que si tú tienes al Espíritu de Dios, mi hermano, tú puedes estar 100% seguro de que nunca el Espíritu Santo te va a abandonar. ¿Por qué? Porque lo prometió, ¿no? Y el Señor no cambia de pensar en el camino. No, Él no cambia de pensar en el camino. Así que la promesa está hecha. Nos toca a nosotros confiar y creer en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Ya vimos acerca de la morada del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el sello del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sella al creyente. Tú sabes que un sello lo que quiere decir es una marca de pertenencia y también es una garantía, ¿no? Y seguridad. Mira lo que dice Efesios 1, 13 al 14. En aquel tiempo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, le está hablando a los que ya son creyentes y les está recordando lo que sucedió en ellos. Ellos escucharon la palabra de verdad así como tú lo has hecho, el evangelio de la salvación así como tú lo hiciste, y creíste así como tú lo hiciste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? Lo que acabamos de ver acá en Juan 14. La promesa de este Espíritu aquí ya es una realidad en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Esta es la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice aquí? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Vosotros fuiste sellados con el Espíritu Santo. El sello de pertenencia. El día que tú escuchaste el Evangelio, creíste el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Eso es lo que Pablo le dice a los Efesios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21, Efesios 4:30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿ok? Para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esta palabra contristar, muchos la interpretan como tristeza, ¿no? Como no pongas triste al Espíritu Santo. Y entonces es una traducción o interpretación muy, muy corta, porque esto abarca un poco más. La idea de contristar al Espíritu Santo es de que entra en conflicto y por esa razón hay una causa de dolor, ¿no? ¿Y por qué entra en conflicto? Bueno, si yo hago mi santa voluntad y no obedezco la voluntad del Espíritu Santo, ahí hay un conflicto dentro de mí. Entonces Pablo dice: no,
No hagan ustedes que el Espíritu Santo entre en conflicto con ustedes. Al contrario, déjense llevar por el Espíritu Santo. Y cuando tú ves Efesios capítulo 4, versículo, 27, 28, 29, 30 y los que siguen, en el contexto te vas a dar cuenta de que hay un listado de pecados que obvio, esta iglesia está practicando, por eso se nombran esos pecados. No quiere decir que solamente esos pecados son los que causan este problema, sino que eso es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, en ese listado nos damos cuenta de que una vida que sigue esa dirección va a entrar en esta especie de conflicto con el Espíritu Santo y obviamente causará eso dolor. Pero aquí no habla de una tristeza emocional como la que tú y yo sentimos, porque el Espíritu Santo no es un ser emocional, ¿no? Bueno, pero acá nos está diciendo esto, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha sellado. Dios nos selló y puso su Espíritu como una garantía en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Ah? Así que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros nos convertimos en esa morada permanente. El Nuevo Testamento lo deja claro. Mora permanentemente en cada creyente. Tú sabes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba, por ejemplo, como con Sansón, le daba una fuerza sobrenatural y de ahí se iba, ¿no? Bajó con David, le dio una habilidad extraordinaria y pudo matar al gigante, ¿no? Y estos eventos sobrenaturales con Elías, con Eliseo y todas estas cosas que leemos en el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo obrando, que viene, hace algo extraordinario, pero se va de la persona. Cambio aquí nosotros en el Nuevo Testamento vemos de que la promesa era de que iba a venir y que se iba a quedar, ya no se iba a ir, ¿no? Allá en el capítulo 2 de Hechos, la promesa de Joel. Así que en el Nuevo Testamento mora permanentemente en cada creyente, no nada más por momentos. Y lo que vimos acerca del sello del Espíritu Santo, eso quiere decir propiedad, ¿no? Eso quiere decir autenticidad, eso quiere decir que tú realmente eres hijo de Dios, pero también habla de protección y habla de garantía. Así que el Espíritu Santo entonces se convierte en esta marca que quiere decir que le pertenecemos a Dios. Se convierte en la garantía de nuestra herencia y en la seguridad de nuestra salvación. Así que si tú eres salvo, puedes estar tranquilo, mi hermano, mi hermana, porque tu salvación es garantizada no por ti, sino por el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo como presencia personal de Dios, ¿no? En cada uno de nosotros, nos damos cuenta de que no es una fuerza, no es una energía, es Dios mismo habitando en cada uno de nosotros. Habitando en cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, ¿de qué te sirve saber a ti esto? Bueno, te sirve saber de que no estás solo. ¿Por qué? Porque Dios vive en ti. Él está habitando en ti. No tienes que ganarte la salvación. ¿Por qué? Porque ya estás sellado. No tienes que temer tampoco perder tu salvación. ¿Por qué? Porque el sello es irrevocable. Y tu cuerpo es templo. Quiere decir que tienes que vivir en santidad. Es necesaria también esa responsabilidad. Muy bien. Ya vimos la morada y el sello. Ahora pasamos a la santificación. ¿Qué más hace el Espíritu, no? ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el creyente? Nos santifica. Somos santificados por el Espíritu Santo. La santificación es esa obra progresiva del Espíritu Santo por la cual nuestra vida como creyentes va siendo transformada para que sea cada día más como la de Cristo. Estamos hablando de su carácter, de conducta y deseo. Así que el Espíritu Santo no solamente salva, sino que también cambia, también transforma. Mira lo que dice Gálatas 5,
22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de el fruto del Espíritu, estamos hablando que ese fruto es de Él, no es de nosotros. O sea que nosotros no producimos eso, lo produce Él en nosotros. Eso es de Él. ¿Qué es eso de Él? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que todos estos atributos, digamos, gozo, paz o virtudes, eso es lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Eso es lo que esto es lo que va produciendo en el creyente, y esto es una evidencia de que nos va santificando. 2 de Corintios 3:18. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos va transformando el Espíritu del Señor en nosotros. Somos transformados, dice ahí, de gloria en gloria. Tremenda labor. Hay un fruto, hay algo que va sucediendo en nosotros. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 13 al 14? Esto está interesante, ¿no? Porque si vivís conforme, dice, a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Okay? El que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Pero mira esto bien importante, hablando de la santificación por el Espíritu Santo. Porque acá dice, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El Espíritu Santo nos capacita para vencer el pecado. O sea que si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, Él es el que te capacita para vencer el pecado. Y eso es parte de la santificación. Es esta obra progresiva. No es de que el Espíritu Santo llegó a ti y automáticamente dejaste todo. No, en el camino Él nos va formando. En el camino Él nos va formando. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Él es el que nos capacita. Y si nos capacita, tendremos entonces nosotros. Aquí hay dos caminos. O andad en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. No puedes tomar el uno y el otro, no. O tomas uno o tomas otro. Pero el Espíritu ya vimos que es el que nos capacita para vencer las tentaciones. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él es nuestra guía también. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Y aquí está hablando, me imagino que esto apunta al mismo Juan que escribe el Apocalipsis. Él mismo es el que va a revelar las cosas que habrán de venir, ¿no? Interesante. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros, nos capacita para vencer el pecado y nos guía hacia toda verdad. Muy, muy interesante. Hay un desarrollo interesante en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? Ya vimos de que el Espíritu Santo es el que nos salva, ¿no? Él es el que nos convence, Él es el que nos salva, Él es el que nos guía a Cristo, ¿no? Mira lo que dice 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos, hablando de una vida de pecado pasada. Esto eras antes, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ¿ok? Quiere decir que la persona fue lavada, fue santificada y fue justificada en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esta santificación posicional. Nos posiciona en santidad. ¿Cuándo? En el momento de la salvación. Somos declarados santos. Pero continúa. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18.
Ve tomando como los pasos, ¿no? Como que este fue el paso 1. Nos posiciona, nos da esta santificación posicional. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Esto ya lo habíamos leído anterior, pero quiero que veamos el progreso. Él nos da la salvación, en el momento de la salvación nos declara santos. Después en el camino vemos esta santificación progresiva, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria. O sea, esto es progresivo. Este es un paso primero, después otro paso, después otro paso, después otro paso. Gradualmente vamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira esto, te lo voy a leer. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no somos lo que vamos a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta santificación progresiva nos lleva hasta el momento de la resurrección, donde seremos completamente semejantes a Cristo. Para allá nos lleva. ¿Tenemos nosotros alguna tarea que hacer? Bueno, Filipenses 2:13. Si Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No? Sí, Dios obra en nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer. Ahí vemos la cooperación. ¿Por qué? Porque esta es la parte divina. Pero mira lo que decía el versículo 12. Por tanto, amados míos, si siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo respondemos nosotros ante la obra del Espíritu Santo? Con obediencia. Entonces hay una cooperación divina humana. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer también. Así que no podemos olvidar esa parte de la responsabilidad. Así que, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, mi hermano, de que la santidad no es por obra humana, sino por la dependencia del Espíritu Santo. Otra cosa que podemos aprender es de que el crecimiento espiritual es un proceso, no es un evento, no es algo que sucedió y ya. Somos declarados santos, pero la santidad es progresiva. Hay un crecimiento espiritual. El que fue sellado por el Espíritu Santo el día de ayer, no esperes que sea igualmente maduro al que fue bautizado por el Espíritu Santo hace 15 años atrás. Ya lleva 15 años de su vida en el camino de la cristiandad. No esperes que tenga la misma madurez que el que se rindió ante el señorío el día de ayer. Claro que no. Hay un tiempo diferente. Así que lo que sí es de que entre más años llevamos, tenemos que ir creciendo más, ¿no? Pero el crecimiento espiritual es un proceso, no es un evento, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que te da el poder para decirle no al pecado y para decirle sí a Cristo. Es Él el que te da el poder. Así que cuando estamos en esa madurez, el Espíritu Santo va a dar la evidencia y podemos ver el fruto del Espíritu Santo en los creyentes. El fruto, no los dones. Los dones no son muestra de madurez. Los frutos son muestra de madurez. ¿Ok? Muy bien. Y hablando de dones, bueno, pasemos al tema de los dones espirituales, lo otro que hace el Espíritu Santo. Ya vimos la morada y sello, la santificación, y ahora vemos los dones espirituales. Espero que esté siendo de bendición este estudio, mi hermano. Es muy gratificante y emocionante poder descubrir aquellas cosas que Dios hace en nosotros, ¿no? Y a veces nosotros creyendo que Dios no obra en nuestras vidas, o a veces creemos que se ha olvidado de nosotros. No, está trabajando constantemente.
Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Tú has oído este tema muchas veces, así que no va a ser algo nuevo ni difícil, ¿no? ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son esas capacidades que el Espíritu Santo da a cada creyente. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla la misión de Cristo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo nos capacita para que edifiquemos la iglesia, para que se pueda cumplir la misión que Cristo nos ha dejado cumplir. ¿Ok? Eso quiere decir que los dones no son para show, no son para atraer la atención, los dones no son para hacer demostraciones de poder. No, los dones son para edificar la iglesia, para que la iglesia pueda así cumplir la misión que Cristo le ha encomendado a la iglesia. Muchas veces hay mucho misticismo metido en esto, pues es necesario regresar a los principios bíblicos para que tengamos claro qué es lo que nos corresponde y qué no. Muy bien, vamos a ir entonces, 1 Corintios capítulo 12. Aquí estamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno. Aquí, este pasaje está en el contexto del Espíritu Santo dando los dones espirituales a los creyentes, ¿no? Y ahorita vamos a leer en totalidad el pasaje. Pero mira acá. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que da los dones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones. O sea que no todos los creyentes van a tener los mismos dones. Lo que sí se nos afirma es esto, repartiendo a cada uno. Todos los creyentes tienen un don dado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en la persona, es salvo y también tiene algo que el Espíritu Santo le dio como un don para que edifique la iglesia, para que la iglesia se perfeccione, se reafirme, madure y cumpla la misión que fue encomendada por el Señor. Es importante, mi hermano, que pongas acción a lo que Dios te ha dado, ¿no? Mira lo que dice 1 Corintios 12, 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso quiere decir que es para algo beneficioso. ¿Para qué? Para edificar. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿No me crees? Mira lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Y Él mismo constituyó unos apóstoles. Estos son los que Cristo llamó los 12 más Pablo. Ya no tenemos apóstoles. A otros profetas, estamos hablando Antiguo Testamento. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que cumplan la obra ministerial. El propósito es de que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, el propósito es que crezca la fe, que crezca el conocimiento del Hijo de Dios y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, tenemos que llegar a la unidad de la fe, tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios y tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es formarnos para que seamos semejantes a Cristo. ¿Ok? Efesios 4, 11 al 13. Son para edificar a la iglesia y aquí podemos tener un detalle de qué es lo que se espera que hagamos con nuestros dones, ¿no? Unidad en la fe, conocimiento del Hijo de Dios, estatura de la plenitud de Cristo. Claros los puntos hacia donde debe dirigirse toda obra ministerial
donde usamos nuestros dones para que se cumpla así el propósito, ¿no? Muy bien, continuemos. 1 Corintios 12, 4 al 7. Acá hay un poquito más de versos, ¿no? Pero quiero que veamos esto. Ya vimos que el Espíritu Santo reparte los dones a todos y como Él quiere, ¿no? Y lo hace para edificación. Mira acá, 1 Corintios 12, 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones. Esto quiere decir que hay muchos. No solamente existe 1, 2 o 3. Hay diversidad. Pablo da una lista aquí. Y es muy probable que la lista que Pablo nos da aquí es la lista que se está viviendo en la iglesia de los Corintios, con la cual ellos están teniendo problemas. Entonces, por eso Pablo los menciona aquí, ¿no? Pero no quiere decir que esta es la única lista o esto es lo único que el Espíritu Santo hace, ¿no? El Espíritu Santo tiene variedad de dones para todos los creyentes. Muy bien, dice versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mira acá. Diversidad de dones, o sea, hay capacidades. Ya que tú descubres cuál es este don que el Espíritu Santo te dio, tú debes crear un ministerio. Ministerio es servicio, ¿ok? Ministerio o ministrar lo que quiere decir es servir. ¿Cómo puedo servir yo a mi iglesia con esto que Dios me dio? ¿Ok? Y Pablo dice, hay diversidad. O sea, hay muchas formas en que tú lo puedes hacer. No nada más hay una manera de servicio. Existe multitud de formas de servicio y hay diversidad de operaciones y multitud de formas de hacer ese servicio. O sea, hay diversidad de dones, hay diversidad de servicios y hay diversidad de formas de dar ese servicio. ¿Ok? Lo que importa es alcanzar la meta, que es edificar el cuerpo de Cristo. Y si tú te diste cuenta, dice que está envuelto el Espíritu Santo, está envuelto el Señor y está envuelto Dios. Pablo incluye a la Trinidad. Esto está tremendo. Pablo incluye a la Trinidad dentro de la función del discípulo en una iglesia, con el fin de edificarla para que esa iglesia cumpla la misión que tiene que cumplir. La Trinidad está envuelta, mi hermano. Muy bien, dice versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ya vimos que es para edificar, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y comienza a dar una lista, ¿no? De la diversidad. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de género de lenguas, y a otro, interpretación de las lenguas, ¿no? Interesante. Sigue leyendo tú esto de Corintios. La iglesia de los Corintios tenía graves problemas en la práctica de los dones espirituales. Algo que era una bendición se estaba convirtiendo en un tremendo conflicto de división en la iglesia. Por eso veíamos anteriormente que el fruto es el fruto es la evidencia de la madurez. El don espiritual no es evidencia de madurez. Vemos a la iglesia de los Corintios con multitud de dones, pero sin madurez. No confundas, mi hermano. Así que tenemos que buscar los frutos. Tenemos que buscar y los frutos en nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces vemos aquí diversidad de dones. También Pablo, el mismo Pablo que escribe a los Corintios, le escribe a los romanos, ¿no? Y a los romanos les escribe esto en el versículo 6 al 8 del capítulo 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahora la escritura acá nos recuerda esto, esos dones fueron por gracia, no es de que tú te los merezcas, simplemente fue un regalo, un don de gracia. Gracia es favor no merecido, ¿eh? Así que estos dones son el resultado de la gracia de Dios. Y da una lista: profecía,
Si usa profecía, bueno, úsese con la medida de la fe. Si es servicio, en servir. Enseñanza, exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, esto quiere decir dirigir con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces acá Pablo menciona otros. Mira, interesante. Uno de los dones es la misericordia. Todos debemos tener misericordia, pero hay algunos que muestran que eso es algo que les llena el corazón, ser misericordiosos, ¿no? Hay algunos que dirigen, y dirigen con amor, con cuidado, con pasión. Hay otros que reparten y lo hacen con liberalidad, mucha generosidad. Hay otros que enseñan y acá vemos servicio. Entonces aquí Pablo nos da una lista diferente también. ¿Por qué? Porque es la situación que se está viviendo en la iglesia de Roma. Así que va en su contexto también. Pero lo que quiero demostrar con esto, de que la escritura nos muestra de que hay diversidad de dones. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, cada uno. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido algo. Ministrelo, o sea, póngalo al servicio de otros. Y asegúrense de ser buenos administradores, o sea, no escondas eso que Dios te ha dado. Porque tienes que administrar la multiforme gracia de Dios. O sea que los dones son una expresión de la gracia de Dios. Una vez más nos lo recuerda acá la escritura. Y este es Pedro el que está hablando. Ya no es Pablo. Están en un mismo espíritu. Y entonces Pedro, nos ayuda a dar algunos, nos muestra otros dones. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora nos está hablando de los dones. Hay dones que se van a usar con la boca. Quizá el que escriba poemas, quizá el que enseñe, quizá el que exhorte, quizá todo donde se usa la boca, ¿no? Entonces ahí nos puede ir ayudando un tanto esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, recuerda esto es servir. Bueno, pues sirva conforme al poder que Dios le da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El que sirve busca la gloria de Dios. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí nos habló Pedro de dones de palabra y dones de servicio. ¿Te das cuenta? Hay diversidad de dones, ¿no? Muy bien, así que cosas que aprendimos el día de hoy. Todo creyente tiene al menos un don dado por el Espíritu Santo. No hay creyentes sin propósito. ¿Okay? No hay creyentes sin propósito. Otra cosa es de que eso que tú recibiste, mi hermano, no es para orgullo, sino que es para servicio. Los dones no son una medalla de triunfo, sino que son una herramienta para el servicio. Los dones no son señales de madurez. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de la madurez. Los dones no. Y mira esto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Y aquí Pablo menciona algunos de los dones. Ya se nos mencionó a nosotros algunos dones, ¿no? Como dones de lenguas. También la generosidad es otro de los dones, el que da con liberalidad y todo eso, ¿no? Entonces mira acá. Dice Pablo, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo tengo este don, pero no hay amor en mí, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Es como que me pongas a mí en una batería a tocarla. Yo no sé tocar la batería. Yo lo que voy a hacer es ruido. No va a haber ritmo, no va a haber gracia, no va a haber edificación, va a haber caos, va a haber confusión. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú tienes un don, pero no tienes el amor para ponerlo en acción, no tienes la madurez,
Lo que vienes a hacer es a traer confusión, a traer conflicto, a traer problemas. Eso es lo que pasó en la iglesia de los Corintios. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y entendiese toda ciencia y tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes. Ya mencionó varios, ¿no? Entender los misterios, profecía y ciencia. ¿Recuerdas? Él nos habló de esto, de ciencia, de profecía, ¿no? Conociese toda ciencia y de fe, y yo tuviese toda la fe, y tuviera una fe tal, que yo le digo a un monte que se mueve y se mueve. Pero no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Los dones deben ejercerse entonces con amor. No importa lo que hagas, si no hay amor en eso que haces, ese ingrediente es clave y es el que le da sentido. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes, ahí viene aquel que se sacrificó, dejó todos sus bienes y se lo dio a los demás, para comer a los pobres. Y no solamente eso, sino que mi cuerpo lo entrego en sacrificio. Pero no tengo amor, de nada sirve. Por gusto. ¿Por qué? Porque los dones deben ejercerse en amor. Los dones son diversos, pero el Espíritu es uno. Eso quiere decir que en la diversidad existe la unidad. Eso quiere decir que en esta diversidad de dones debe prevalecer la unidad, el amor. Si la diversidad de dones está trayendo conflicto y división, algo no está funcionando bíblicamente. Y es cuestión de detenernos, reflexionar e ir con Dios para pedir claridad y dirección. Así que, mi hermano, tú tienes que descubrir cuál es este don. Tú tienes que descubrir el don que el Señor te ha dado. Y esto no lo vas a descubrir solo estudiando. Eso lo vas a descubrir sirviendo. Tu don lo vas a descubrir sirviendo, no estudiándolo. Está bien informarnos, pero tenemos que servir. Ese don, mi hermano, recuerda que es para edificar. No es para impresionar. Nadie quiere ver cómo manejas tu don de una forma extraordinaria, no. Lo que queremos es ser edificados. ¿Ok? Una gran diferencia. Hay que respetar los dones de otros. El Señor se los ha dado. Y están puestos ahí porque el cuerpo lo necesita. Necesita la diversidad. Y sobre todo esto, tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo. Debemos buscar el fruto más que los dones. Pablo nos exhorta a orar por dones, pero también nos dijo, si no hay amor, y amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es el primero, amor, gozo, paz, paciencia. Así que necesitamos esto. El día de hoy, mis hermanos, aprendimos acerca de los dones espirituales. Aprendimos también de la santificación por el Espíritu Santo y la morada y el sello del Espíritu de Dios. Así que espero que esté siendo de bendición estos estudios que estamos teniendo acá. El día de hoy, viernes, ya vamos en la semana 8. Hay unas semanas más porque estamos aprendiendo estas doctrinas cristianas básicas. Así que no te pierdas estos estudios. Déjale saber a tus amistades de que aquí hay un lugar donde estamos aprendiendo la palabra de Dios y nos estamos edificando todos. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, gracias por el día de hoy, por tu cuidado, amor, misericordia, tu presencia. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel y misericordioso, nos has sostenido, no solamente nos has salvado, sino que nos vienes santificando. Y nos estás equipando para que tengamos propósito en esta vida. Así que ayúdanos, Señor. Si aquellos hermanos que no han descubierto su don, o que no lo han puesto en práctica, pero ya lo conocen, ayúdales. Dale sabiduría y dirección, todo lo que necesiten, para que cumplan su propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Así que mi hermano, que te bendiga, que te guarde. Espero que tengas un fin de semana bendecido y nos vemos la siguiente semana. Estamos miércoles y viernes aquí y el domingo tenemos también acá nuestro servicio dominical. Que te bendiga y nos vemos pronto. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.